peso para la ciudadanía, especialmente en lo que tiene que ver con, mucho se comenta, ¿verdad? Que tiene que ver en primer lugar con la aprobación del paquete de préstamos bajo el epíteto de reactivación económica, que estamos hablando nada más y nada menos que de 350 millones, pero como siempre, aparentemente es más. O sea, siempre en las pequeñas cláusulas están algunas cuestiones, ¿verdad? Aparentemente es más de 350 millones de dólares lo que quiere endeudar ahora de vuelta el señor Benigno López a través de su hermano Marito, y por el cual se hizo o se apuró por lo menos, el pacto de la cicatriz o lo que sea con Horacio Cartes. Eh, Ciertamente no cayó bien en las carpas de Añetete, porque es como yo lo había ya adelantado. Básicamente es que el líder de Añetete es el primero que voló, abandonó, corrió, rajó de su propio movimiento. Entonces hay una incertidumbre hoy en Añetete a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Hoy trató de bajar los decibeles, trató de poner ahí el tema de ponerla ahí a Chatapuá, a Silvio Velar, haciendo un poco el simpático. Yo inclusive levanté algo de 2.300 kilómetros que está haciendo Arnoldo Vince. No sé si llega a tanto realmente, no, y no sé en qué se basa esa estadística que mencionó Silvio Velar, ¿verdad? Pero bueno, sería bueno tratar de identificar. 2.300 kilómetros dice que está haciendo en 2 años. Yo creo que no es tan así. Por un lado. Por otro lado, si es que vamos a comenzar a tocar el tema en particular, tenemos que ver con lo que significa el tema del Metrobús. El tema del Metrobús, por ejemplo, es una cuestión que quedó varada, cuasi blanqueada, para no decir blanqueada, por justamente el ministro Arnoldo Vince, que firmó una especie de prórroga y al final quedó todo enmarañado ahí. 2 años después, un ápice no se movió ese expediente, ese juicio, esas denuncias, y en lo que tiene que ver con la negociación de la Procuraduría, resulta que por un lado, Royal de Seguro de Juan Carlos López Moreira no le pagó, o sea, Guaú depositó en algún lugar que no está a disposición, pero depende de lo que salga del juicio. Y por supuesto, aparentemente en una confabulación con Motangil, Motangil le demanda al Estado por otros 30 millones de dólares, etcétera. O sea, un Yoaripá jefe ahí total, que no sabemos en qué termina. Lo que sí sabemos es en el perjuicio para la ciudadanía, que es incuantificable, ¿verdad? Porque estamos hablando de una cuantificación directa del perjuicio, estamos hablando de 30, 40 millones de dólares. Pero lo que es incuantificable es el perjuicio para todos los rentistas, para todos los comerciantes que perdieron sus empleos, el lucro cesante, todo el tema del mal trago por el cual se ha pasado en todos estos años. Casualmente también el hijo del varón de Itaipú, Jiménez Gaona, tampoco hasta ahora fue tocado, ni mencionado, ni llamado, ni nada por el estilo. Pero esas son cosas que van a ir pasando, ¿verdad? O sea, hay que tener calma nomás, no hay que apresurarse con este tipo de cosas, y si alguien creía que iba a ser fácil, no va a ser fácil, pero tampoco van a salir con las suyas toda esta manga de delincuentes. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Eso es por un lado. Por otro lado, justamente lo que estaba mencionando de Arnoldo Wins, que evidentemente Marito está tratando de posicionar candidatos. Su primer intento fue con Julio Mazzoleni, ¿se acuerdan? El 98% de aceptación de la ciudadanía, o sea, ese no sé ni dónde sacó, ¿verdad? Pero no importa. Pero ¿se acuerdan, verdad? O sea, un discurso jefe que se le lanzó Marito con el 98% de aceptación de Mazzoleni, que se vino a pique con todo el tema de la corrupción y los miles de millones de dólares dando vuelta ahí en el tema de insumos, en el tema de medicamentos, en el tema de lo que es las licitaciones amañadas, las sobrefacturaciones. Eso es por un lado. Por otro lado, evidentemente, ahora Marito está en una segunda etapa, un segundo intento, ¿verdad? Ahora trata de posicionarlo a Arnoldo Vince como el súper capaz, el de la excelente gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, listo, es una apuesta a una ficha. Evidentemente también Horacio
tratará de imponer su ficha. Si sigue siendo nomás Santi Peña, medio complicado ahora, porque estamos hablando de un liberal, pero resulta que hoy Santi Peña da todo cátedra de lo que no se debería hacer, que él lo hizo estando en el poder, ¿verdad? O sea, es una cuestión así medio... Parece más un blooper que otra cosa, parece una tomadura de pelo, ¿verdad? Uno le escucha a Santi Peña recomendar no hacer todo lo que él hizo. O sea, parece un chiste, pero bueno, o sea, supongo que será recomendación de sus asesores, ¿verdad? Eh, Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos una cuestión que me llamó la atención. Yo en su momento lancé, cierto, todos pueden hacer en su tiempo libre lo que les parece. Yo de todos modos levanté porque me pasaron, ¿verdad? El tema este del defensor del pueblo, que creo que estaba practicando el guión del gladiador. ¿No? Máximo décimo meridio. Pero el tema nomás es que, bueno, listo. O sea, y hoy cuando sí se le necesitaba al defensor del pueblo, con un excombatiente que le estaban haciendo un desalojo, lo cual también es una llamada de atención para la gente de la justicia, creo que fue Hugo Arceta el que firmó, fue lamentable, por suerte, y lastimosamente, o sea, por suerte están los diputados y están los senadores en todas, ¿verdad? O sea, por lo menos unos cuantos, ¿verdad? Porque al final estuvo ahí Salim Busarqui, estuvo Pedro Santa Cruz, para acompañarle al pobre anciano, ¿verdad? Al excombatiente, en el tema del desalojo que se le estaba ejecutando en ese momento. O sea, tirarlo a calle, un viejito de casi 100 años, me parece una estupidez, no sé. Eh, Viola los más elementos, principios, los principios más elementales de derechos humanos, me parece. Pero bueno, por suerte estaban ahí Salim Bursarkis y Pedro Santa Cruz. Pero es cierto, y yo le escuché a Salim Busarqui reclamarle, por ejemplo, al defensor del pueblo, que él debería haber estado ahí, deberían estar ahí varias instituciones brindándole cobijo al pobre anciano, ¿verdad? Eh, pero bueno, por lo que respecta por lo menos al defensor del pueblo, yo creo que estaba todavía practicando su guión del gladiador, ¿verdad? Máximo décimo meridio. Estaba practicando a ver qué tal le sale la voz. Pero bueno, parece un blooper, pero es real. Esa nomás es la situación que yo quiero plantear. No es, cada uno puede hacer en su ocio, en su tiempo privado, lo que le parezca. El tema nomás cuando uno está en la función pública, los tiempos son diferentes. Eso es lo que hay que entender. Y uno tiene que estar las 24 horas. Imagínense si ahora no estaban los senadores disponibles para este pobre anciano. Les sacaban a patada de su casa. O sea, no tiene sentido. Tenemos que estar las 24 horas bregando por todo lo que sucede. Esa es la situación. Eso es por un lado. Por otro lado, el tema este de lo que dijo Silvio Velar, que ya lo mencioné, el tema de lo que dijo en Caguazú, el tema de lo que dijo Marito, tratando de recomponer el tema este de lo que cayó mal, el acuerdo este de de la cicatriz que hizo con Horacio Cartes y la gran pregunta de todos, ¿verdad? Eh, la gran pregunta del millón. ¿Quién va a ser? O sea, porque los dos tienen ya, digamos, características similares. O sea, Horacio Cartes es un traidor y Marito es un traidor. Entonces la gran pregunta es, ahora que hicieron los dos el pacto de la cicatriz, la gran pregunta es, ¿quién va a traicionar primero? Esa es una linda pregunta. ¿Quién de los dos va a traicionar primero? ¿O Marito va a traicionar primero o Horacio va a traicionar primero? Pero que va a haber traición ahí, va a haber traición. Así nomás es sencillo eso. No hay mucha vuelta que dar al respecto, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, ayer yo estuve en comunicación eh, con el ingeniero que la semana pasada estuvo por el Congreso, exactamente por la Comisión de Energía. Estuve conversando con el ingeniero Nelson Cristaldo. Y varias cuestiones ahí que tienen que ver con la situación. Dos cuestiones, o tres, como quieran. Porque el tema energético es un tema
primordial para el país, pero yo sé que es un tema argel de digerir. ¿Y saben por qué es argel de digerir? Porque de hecho luego los ingenieros, y esa es culpa de los ingenieros, lo ponen de una manera tan complicada que la ciudadanía no entiende muy bien qué es lo que sucede. Pero aquí lo que pasa es lo siguiente. En primer lugar, vamos a partir de algo sencillo que todo el mundo maneja, que es el tema del acta de la traición. El acta de la traición, que fue lo que casi le costó a Marito la presidencia en un primer momento, ¿verdad? Que ahí ya empezó debiéndole, apenas empezó el partido ya comenzó a deberle finezas a Horacio Cartes porque él fue el que le sostuvo cuando ya prácticamente estaba fuera de la cancha, a poco tiempo de asumir. Bueno, resulta que eh, al final, como hubo mucho bullicio de parte de la ciudadanía, no corrió esa acta de la traición. Pero ¿qué hicieron? Y ya lo dije la vez pasada, pero lo repito porque tenemos que meternos en la cabeza. Esta gente, empezando por Villordo en adelante, lo que hicieron fue contratar por 2 o 3 años energía reservada que no estamos consumiendo ni vamos a consumir todo lo que se reservó. La diferencia es que la energía reservada se paga, uses o no uses. O sea, ya expliqué varias veces, lo mismo que vos te vayas a McDonald's y pidas 50 hamburguesas para esta noche. Y apenas ya puedes comer 3 4. O sea, en todo caso, lo que voy a tener que sacar mi costo, cuando saque mi estructura de costo, voy a tener que ver lo que consumí, que son 3 4 hamburguesas, y ver realmente lo que me costó esas 3 4 hamburguesas. Voy a tener que dividir las 50 divididos 3. O sea, ese es mi costo real de las 3 hamburguesas, que es exactamente lo que hicieron estos ingenieros brillantes con el tema de Itaipú. Entonces, de vuelta, jugaron a favor de Brasil. Entonces, me van a disculpar muchas veces mi vehemencia con lo que tiene que ver con Villordo. Yo siempre dije que él es brasilero. Y no pasa nada con que sea brasilero. El problema nomás es que un brasilero que está negociando a favor de Brasil y se pone la albirroja. Él es brasilero, vive en Brasil, está casado con una brasilera, tiene hijos brasileros, que no pasa nada. El tema nomás es que él no es un representante genuino de los intereses paraguayos, así nomás es sencillo. De todos sus activos tienen el lado brasilero, no tiene nada acá. Incluso tuvo que practicar de vuelta su español porque le salía todo aportuguesado su español. Entonces, acá están las consecuencias. Eso es por un lado. Por otro lado está el tema que se quiere establecer o se está evaluando hacer un ministerio de energía. Y como bien lo explicó el ingeniero Cristaldo, en este momento no conviene montar un ministerio de energía simplemente para hacer una reunión entre Ande, Itaipú y Yacyretá. En todo caso, que se reúnan nomás los tres con el presidente y ahí establezcan el plan de acción. No hace falta montar toda una estructura de un ministerio de energía para algo que no está desregulado. Y usó el caso concreto de lo que sería, por ejemplo, Conatel. O sea, Conatel sí es un ente regulador. Copaco es uno de los jugadores. Está después Tigo, está Vox, está Claro, Personal, etcétera. Bueno, listo. Hoy no existen otros jugadores en la cancha, solamente existe la ANDE. Y como proveedor de energía tenemos a Itaipú y a Cereta. En todo caso, el punto de partida es que el órgano regulador hoy no se justifica porque no hay nada que regular. Sí, evidentemente la posición del ingeniero Cristaldo es que se tendría que abrir a la libre competencia y realmente dejarle que la ANDE compita con capitales privados extranjeros, evidentemente, pues estamos hablando de miles de millones de dólares que tienen que venir para inversiones. Estamos hablando, él hablaba básicamente que si vamos a desarrollar el mercado energético paraguayo se necesita más o menos 1.600 millones de dólares anuales y eso solamente capitales foráneos pueden hacer frente. Y creo que hay dos empresas, creo que es Clipsa y las empresas menonitas, que son las que compiten con Ande, pero en lugares, en territorios bien definidos, digamos. Ese es un tema muy importante. Y el tercer punto, más relevante para todos, y sí, ese es más doloroso, por llamar de una manera, es lo que tiene que ver con el acta, perdón, es lo que tiene que ver con la renegociación del anexo C de Itaipú, que Paraguay todavía no tiene ninguna posición asumida. Y Brasil ya lo tiene. Es más, Brasil ya está vendiendo dentro de su territorio
el segundo periodo de boom, ¿m? Que tiene que ver con el desarrollo eléctrico en su territorio con la energía que supuestamente van a llevar. Ellos ya están prácticamente consabidos de que la energía la van a llevar. Paraguay no sabe todavía qué es lo que va a hacer, pero los brasileños sí ya lo saben. Entonces, sí realmente es un tema bastante complejo. Los brasileños ya están festejando, ya están, más que festejando, ya están planificando lo que van a hacer con el boom, con el segundo boom de Itaipú, que va a ser ahora en el 2023, cuando se baje el tema del precio de la energía y ellos tengan mayor capacidad de compra, digamos, de todo el tema de la energía y compensar ahí con relación a sus costos de producción. Eso básicamente, pues estamos hablando de básicamente termina la deuda, el servicio de la deuda y toda la deuda de Itaipú en el 2023, estamos hablando de más o menos 2.000 millones de dólares menos que tendría que costar la energía proveída por Itaipú. Así nomás de sencillo es. Yo no sé por qué no lo ponen así de sencillo de repente los ingenieros, pero bueno, estoy tratando de traducir de una manera lo más sencilla posible lo que es esta situación. Pero yo creo que sí es un tema importante y sí es un tema relevante agarrar y eh, hacerle un seguimiento al tema energético del país. Y lo cuarto sería, lo más relevante y lo más importante, que eso sí no tenemos y nunca tuvimos, tiene que ver con el tema de la política energética del país, que eso sí no lo tenemos. No tenemos gente que se sienta y por lo menos consensúa hacia dónde es lo que vamos. Vamos a usar toda la energía, no vamos a usar. Y un tema para mí no menos relevante que tiene que ver con el hecho de que qué vamos a hacer con la energía. Porque resulta que con la energía de Itaipú, para exponerlo mal y rápido, y les comento, resulta que Paraguay usó básicamente para consumo, a diferencia de Brasil que usó para sus industrias. Entonces, su energía usó para generar industrias como parte de la cadena de producción de sus productos. Paraguay usó exclusivamente para consumo, o sea, para nuestro aire acondicionado, para no sé qué cosa, etcétera. Entonces, nosotros no tenemos ningún plan de acción, ninguna política energética de decir, che, vamos a comenzar a usar nuestra energía para industrializarnos, o por lo menos una parte industrializarnos y que eso genere más divisas al país. Porque si vamos solamente a usar para consumir nuestra energía, resulta que de todos modos tenemos los días contados. En el 2035, 2040, consumimos toda nuestra energía al ritmo en el que estamos hoy. Así nomás de sencillo es. Y todavía no produjimos nada. Ese es un tema para mí trascendental. Bueno, un último tema y nos vamos. Hago una pausa. Ya lo mencioné también en estos días, pero tiene que ver con una cuestión relevante. Tiene que ver con Alfredo Stroessner. Alfredo Stroessner se está pidiendo su exhumación, creo que se autorizó, no sé si ya se hizo o no. Y de vuelta se pidió su exhumación por el tema de pedido de filiación que está haciendo una persona. Casualmente, por suerte para esta persona, el cadáver, por llamar de una manera, de Alfredo Stroessner está en Brasil. Si hubiese estado en Paraguay, como ya dije varias veces, o sea, la primera que se hubiera puesto hubiera sido Sandra Quiñón, todo la Corte Suprema de Justicia, etc. Pero por suerte, Alfredo Stroessner está enterrado en Brasil. Entonces, sí, la justicia ya estableció que se exhume lo, el cadáver, que se le haga la prueba de ADN, etcétera, y para establecer la afiliación o no. Pero resulta que ahí, y fíjense una cuestión no menos relevante, ¿qué es lo que se instala a nivel internacional? Por un lado, la anécdota de la afiliación. Por otro lado, el tema de la pedofilia de Alfredo Stroessner y la trata de personas a la cual se dedicaba Alfredo Stroessner. Un tema que en aquel momento era un tabú, hoy es un tema álgido en todo el mundo y también en Paraguay. Entonces, es un tema relevante, es un tema importante que se tiene que en algún momento tocar. También ya lo dije varias veces, lo presentan a Alfredo Stroessner con todas sus condecoraciones y sus cocardas por todos lados.
Y yo me pregunto, bueno, genial, yo no voy a renegar de la historia que nos corresponde como paraguayos, más allá que haya sido bueno o malo. Pero yo me pregunto, ¿Alfredo Stroessner merece que siga teniendo, por más que esté muerto, merece que siga teniendo todas esas condecoraciones o no? Yo creo que el Senado tiene que quitarle todas las condecoraciones que tuvo en algún momento, que se autocondecoró él realmente, ¿verdad? Pues él hacía y deshacía a su antojo, entonces él se autocondecoraba. Entonces, ahora el valor al mérito, ahora super capo, ahora no sé qué cosa, ahora por llegada puntual, etcétera, espectacular. O sea, él se autocondecoró todo lo que tiene colgado por lo que tenía colgado por su uniforme. Pero es un lindo mensaje para las siguientes autoridades. O sea, que sepan que hasta después de muertos, el pueblo no les olvida. Yo no reniego de mi historia, más allá que esté de acuerdo o no. No voy a renegar. Al contrario, yo creo que se diga las cosas como son. Si era pedófilo, era pedófilo. Si se dedicaba al tema de violación de niñas, bueno, se dedicaba al tema de violación de niñas. Eso para mí es una cuestión histórica que no se tiene que esconder, que no se tiene que ocultar. No es para sentirse orgulloso, pero yo creo que las cuestiones históricas se tienen que manejar como tal. Ahora, sí hay una cuestión que sí está al alcance de todos, es, merece tener todas esas condecoraciones colgadas por todos lados. ¿Corresponde realmente retirarle todas esas condecoraciones, por más de que esté muerto, póstumo, lo que sea? Así como existen condecoraciones póstumas, me imagino que pueden haber dadas de bajas póstumas, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? O sacarle todas sus condecoraciones. Más que nada para que llegue el mensaje nomás al resto de los ciudadanos, que en esta vida o en la otra se tiene que dejar un mensaje, se tiene que dejar un mensaje claro. Y hoy de vuelta el foco de la tormenta está centrado en Paraguay con el dictador paraguayo Alfredo Stroessner. Casualmente el, no sé, padrino de Marito, que inclusive yo lo vi en la foto llevando el féretro de Stroessner y hoy resulta que están sacando 3, 4 ahí el féretro para hacerle un estudio de ADN, etcétera. Bueno, esa es la justicia. Que si hubiese estado acá Stroessner, en la puta vida se hubiera dado. Eso también es para que aprendamos cómo funcionan de repente las instituciones en otros países. Que pueden haber corrupción, sí, pero se pelea a través de el combate a la impunidad. Bueno, nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida. Esta es la 1330 AM. Estamos transmitiendo desde nuestros estudios ubicados en el piso 16 de la Torre 2 del Paseo La Galería. Más que nunca, en la 1330 AM está lo que buscas. El deporte motor es una pasión. Por eso, en Radio Chaco Boreal le damos la máxima cobertura, con toda la información, las notas y la actualidad. Pasión Tuerca. Pasión Tuerca. Con la conducción de dos verdaderos especialistas, Jorge Basualdo y Osmar Aquino, quienes te traen todas las noches lo mejor del deporte motor nacional e internacional. Pasión Tuerca. La pasión del deporte motor se vive en la 1330 de amplitud modulada. De lunes a viernes de 20 a 21 horas. Para interactuar e informarte con la 1330 en redes sociales, ingresa al Twitter @1330am. A26. Estamos de vuelta con artículo 26. Hugo Portillo continúa analizando lo que nos importa. ¿Estamos? Bueno, seguimos con artículo 26. En este momento estamos en comunicación telefónica con el doctor Miguel Agüero. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal la audiencia?
Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor, para ir directo al grano, el tema este de los medicamentos oncológicos, ¿cuál es la realidad o cuál es el mito o cuál es la situación en todos los sentidos, desde el punto de vista de calidad, desde el punto de vista de provisión y desde el punto de vista de precios? ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, desde el punto de vista de la provisión, haciendo un poco de historia, nosotros sabemos que el Banco de Drogas Nacional de Cáncer fue creado en el 2010, una situación que se celebró mucho, ¿verdad? Porque era un anhelo de los colegas de muchos años. En esa época yo me estaba iniciando en la especialidad y bueno, tuve la suerte de ver la creación de ese banco de drogas tan anhelado. Pero bueno, eso quedó ahí. Siempre hemos deseado que se vaya actualizando. Hoy está nuestro cuadro básico un poco desfasado, si bien están incluyéndose nuevas drogas, todavía necesitamos la inclusión de muchas drogas oncológicas para beneficio de los pacientes. Nosotros tenemos actualmente un cuadro que sería el ideal, pero estamos por lo menos unos 5 o 7 años atrás. Perdón, ¿qué significa eso, doctor? Que estas drogas ya salieron fueron aprobadas hace mucho tiempo. No son drogas tan nuevas, ¿cierto? Hay muchas drogas nuevas, como por ejemplo para cáncer de mama, que ahora fueron incluidas también ya en el cuadro básico. Pero atendiendo a la evolución de los pacientes, muchas veces tenemos lo básico para tratar estadios tempranos, pero nuestro mayor problema es los estadios avanzados. Y ahí es donde entran las drogas nuevas. Exactamente. ¿De qué cantidad, si se puede cuantificar? O sea, para decir cuando vos decís las básicas, o sea, ¿de qué estamos hablando del cuadro básico? ¿Qué cantidad de drogas, por llamar una manera? Hablar de cantidad de drogas sería un poco difícil. Más bien manejamos por indicaciones. Acordemos que muchos medicamentos son utilizados en varias patologías. Okay. También depende mucho de las características moleculares del tumor. Okay. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces, como es conocido, eran muy famosos en los últimos tiempos los recursos de amparo, ¿verdad? Que muchos de ellos son medicamentos que, si bien son necesarios para determinadas patologías, no van a ser útil para todos los pacientes con cáncer. Por eso también hay que muchas veces ver bien qué es lo que vamos a solicitar como para incluir en un cuadro básico y qué es lo que deberíamos de solicitar para un cuadro secundario, que debería disponer también el ministerio, ¿verdad? Como le dije, para estos determinados pacientes. Ahora, y la provisión hoy, o sea, digamos, hoy 27 de julio, ¿hay provisión? ¿Hay todo? ¿Hay cierto desabastecimiento? ¿Cuál es la situación hoy? Estábamos con algunos medicamentos faltantes, ¿verdad? Pero la semana pasada lo que está incluido en el cuadro básico ya fueron todos nuevamente abastecidos. También hay que atender el problema que estamos con los productos, con muchos productos que son importados, y la dificultad de que esos productos lleguen del exterior también creo que fue la causa de muchos retrasos en la provisión de estos medicamentos. Ahora, lo que tiene que ver con la calidad, este tema de IMED, no sé si tiene que ver algo que ver con el tema de los medicamentos oncológicos, pero digamos, la calidad de los medicamentos, o sea, vienen de Brasil, vienen de India, vienen de China. ¿Cómo se establece la calidad o las especificaciones técnicas? ¿Cómo juega eso? Bueno, nosotros cuando hacemos una solicitud de un medicamento, nos manejamos, ¿verdad?, por el nombre genérico de ese medicamento, no tanto del origen, porque eso en realidad a nosotros ya no como médicos muchas veces no nos corresponde. El control de la calidad, la eficacia y la seguridad de esos medicamentos corresponde a Dinavisa, que son ellos los que
tienen que revisar toda la documentación. Ellos son los que manejan todos los procesos para el registro de esos medicamentos. Nosotros sí, como oncólogos, hemos hecho algunos cuestionamientos sobre determinados medicamentos cuando muchas veces no estamos seguros, ¿verdad?, del origen. Justamente pedimos los estudios que avalen el uso con seguridad de estos medicamentos, sobre todo los medicamentos biológicos. Doctor, y el tema de precios, porque en algún momento creo que hace 1 o 2 semanas, el senador Pedro Santa Cruz estuvo mencionando el tema de los precios justamente de los medicamentos oncológicos. No sé si tiene que ver específicamente con lo que ustedes están manejando, pero hablaba de una diferencia abismal, digamos, en 2 etapas. Está el precio del proveedor y las licitaciones, y está después otra vez el precio de venta al público. Y en algún caso que no me acuerdo qué era, no me acuerdo el medicamento, resulta que había un proveedor que le vendía 28.000 al Ministerio de Salud, por ejemplo, y ese mismo medicamento, pero puesto en la farmacia, estaba, o sea, en 945.000 guaraníes. O sea, ¿es así realmente el tema este? Y muchas veces hay que tener en cuenta los productos oncológicos en cuanto al precio, el origen. Además, hay que ver si son los medicamentos los innovadores o si son copias. Todo eso también influye en los precios. Y el precio que fija el laboratorio para su importación. Como le digo, depende mucho también de si es un medicamento que viene de Europa o si es un medicamento que viene de Brasil o de la India, que sabemos que los costos son inferiores. Claro, pero estamos hablando del mismo medicamento, o sea, de una misma droga, por llamarlo de una manera. No me acuerdo realmente cuál fue el caso particular que el senador Pedro Santa Cruz había mencionado, pero justamente en 2 etapas estaba primero la venta del proveedor, digamos, en uno de ellos que era 28.000. Después estaba el famoso tema del precio de referencia en el cual compra el Ministerio de Salud, que estaba por encima de los 500.000, y estaba la venta al público, estaban 945.000. Esos números, por ejemplo, me acuerdo perfectamente, ¿no? Entonces, era una cuestión bastante así llamativa, digamos, de un 28.000 ir al público en 945.000. E incluso yendo al Ministerio de Salud, estamos hablando de casi 20 veces más. Claro. Yo en realidad como médico en la parte económica un poco, mucho no puedo opinar. De repente podría pensar, ¿verdad?, que un producto que se compra por licitación en cantidad debería de costar obviamente más barato. Ahora, el precio que manejan las farmacias también muchas veces son los recargos que las propias farmacias realizan sobre el producto. Okay. Esa es la única explicación que de repente podría encontrar. Ahora, pero el Ministerio de Salud también debería controlar el precio de venta al público de ciertos medicamentos, Claro. ¿verdad? O de todos, me parece. Tendría que haber un control, ¿verdad?, de que sea un precio uniforme, de tal manera también de garantizar un poco el acceso a ese medicamento. Nosotros eso justamente siempre estamos viendo de repente con los medicamentos que no se disponen en el cuadro básico, ¿verdad?, que solicitamos, y de repente se consiguen a un precio bastante elevado en las farmacias. Sin embargo, los pacientes cuando empiezan a averiguar quién es el distribuidor, todo eso, llegan a las farmacéuticas, consiguen a un costo más accesible. Ahora, doctor, una consulta con relación yo sé que de repente me gargé tocar el tema de los enfermos de cáncer, digamos, pero ¿aumentó realmente los enfermos de cáncer en Paraguay en los últimos años? Sí, en los últimos años tenemos un aumento del número de casos. Eso también se debe a que hay un mayor acceso a la salud, si bien no es el deseado, se diagnostican más pacientes, entonces eso lleva a un aumento y, por qué no decir, a un colapso del sistema público con respecto a los pacientes oncológicos. Nosotros en el Hospital del Cáncer estamos saturados no, pero estamos bien cargados de pacientes. Muchas veces, sobre todo ahora en este periodo que nos está tocando vivir a nivel mundial con la pandemia,
muchas veces estamos un poco justos con los tiempos con los pacientes, sobre todo porque muchos de ellos, si bien ahora ya no tanto, cuando se inició la cuarentena, todo eso, llegar al paciente al Instituto del Cáncer era muy dificultoso. Ese fue el motivo principal por el cual algunos pacientes se vieron obligados a interrumpir sus tratamientos. No precisamente porque no se brindaba atención médica, sino que porque el paciente no tenía la forma de llegar hasta el hospital. O sea que en su momento yo hablé con Eduardo Sánchez, que creo que es uno de los que está en esta organización que trata de asistir a los enfermos de cáncer. Y justamente él me mencionaba que en este tema de la pandemia, o sea, más o menos estaban hablando de 20 muertos de cáncer en este periodo de 60 días, una cosa así. ¿Ese número manejan ustedes o cómo llevan sus estadísticas? No, de eso los médicos somos, por ejemplo, en el INCAM somos 10 oncólogos, ¿verdad? Muchas veces no tenemos acceso al historial de los otros pacientes. Lo que sí yo había escuchado un rumor de que por falta de medicamentos, justamente estos que estaban con recursos de amparo y todo lo demás, que hubieron 22 pacientes que fallecieron. Yo creo que esto habría que analizar caso a caso a ver en qué concepto fue indicado esa medicación. ¿Sí? Muchas veces también se mueren por las complicaciones justamente por los efectos adversos de los medicamentos y no precisamente por el cáncer en sí. Por ejemplo, un paciente que está recibiendo una quimioterapia, uno de los efectos adversos más comunes y más conocidos es, como se dice, le bajan las defensas, lo que hace que el paciente sea más propenso a contraer alguna infección oportunista, y eso es lo que finalmente termina matando al paciente y no precisamente la falta de medicamentos. ¿Entiende? Entonces, estas muertes que se produjeron en este periodo de pandemia, habría que analizar caso a caso para poder decir exactamente si fue por una evolución propia de la enfermedad o por falta de medicamento o alguna otra causa externa a lo que sería su cáncer. Ahora, ¿cuántos pacientes hoy están internados, por ejemplo? Más o menos. Pacientes con cáncer, de lo que yo puedo hablar que sería en curso de quimioterapia, nosotros en el servicio de oncología médica del INCAN disponemos de 24 camas para internación. Estas 24 camas son utilizadas por los pacientes que reciben esquemas de 24 a 96 horas de goteo de quimioterapia. Luego contamos también para los tratamientos médicos, que serían las complicaciones por el uso de la quimioterapia. Aparte tenemos el hospital día, que es utilizado por los pacientes que realizan su tratamiento de quimioterapia en forma ambulatoria, vale decir que no requieren de una internación hasta el día siguiente, y que su goteo dura entre 3 a 8 horas dependiendo del esquema. Estos pacientes, una vez terminado su tratamiento, ellos vuelven a su domicilio con las indicaciones que le brinda su médico tratante. Ahora, porque entiendo, entonces estamos hablando de tipo pacientes ambulantes, semiambulantes y complicaciones. Exactamente. Los esquemas generalmente, bueno, hay muchísimos esquemas. Tenemos esquemas que son en forma semanal, quincenal, cada 3 meses, cada 4 semanas, y ellos otra vez tenemos algunos que requieren internación de 24 horas, otros de 48, dependiendo del diagnóstico y el esquema que ha decidido el médico tratante de aplicar al paciente. No todos los pacientes con quimioterapia requieren de una internación prolongada. Está bien. Más todavía con estos nuevos esquemas, ¿verdad?, que dan la facilidad de que puedan realizarse una medicación endovenosa y luego continuar el tratamiento con pastillas de quimioterapia, ¿verdad?, pero ya lo puede realizar en su domicilio. Ok, o sea, hoy, por ejemplo, 27 de julio, ¿cuántos pacientes con complicaciones hoy están internados?
De las 24. Hoy tenemos pacientes con tratamiento médico, tenemos una complicación, tenemos, no lo puedo decir, 7 o 9 pacientes internados. 7 a 9. Y el resto son pacientes que están recibiendo quimioterapia. Sí, está bien, que están dentro de su tratamiento, digamos. Que por lo que entiendo, hay tratamientos que son más rápidos y tratamientos que requieren más. Interna por una complicación. Ok. O sea, las 24 camas son suficientes para administrar eso. Y idealmente deberíamos de contar con algunas camas más, porque muchas veces estos pacientes requieren estar aislados. En el INCAN tenemos camas, tenemos salas con 2 camas, en las cuales al tener un paciente con una neutropenia, vale decir que las defensas están bajas, no podemos tener otro paciente con él, entonces ahí prácticamente nos bloquea una cama. Sí, idealmente deberíamos de contar con más camas. Ya se ha solicitado la habilitación de 4 salas más, vale decir 8 camas, con lo cual nosotros vamos a poder manejarnos tranquilamente ya a la demanda que estamos teniendo en la actualidad. Nosotros con la pandemia no hemos suspendido ningún tratamiento, salvo que el paciente así lo desee. Lo único que se ha suspendido fueron los controles que se realizan cada 3 o 4 meses. Eso fue lo único que fue suspendido, pero que ya fue reanudado, y prácticamente ya estamos, por decirlo así, al día con lo que serían estas consultas. Ahora, estas 24 camas, ¿son camas especiales? ¿Son camas de terapia intensiva? ¿Qué son? O sea, para entender. No, son camas como se dice, sala común, ¿verdad? Okay. Camas en donde el paciente no requiere ningún cuidado especial, por decirlo así, más que el cuidado de enfermería, de repente los familiares que le acerquen para alimentarse, pero no son salas especiales, no son una sala como de terapia intensiva ni nada. Y bueno, o sea, acá básicamente hoy el desafío entonces es aumentar el tema del cuadro básico con drogas más actualizadas para poner. ¿Sí? Sí, así mismo. Y bueno, doctor, te agradezco muchísimo por la comunicación telefónica. Nosotros vamos a seguir hablando porque esto me parece luego un tema interesante y cada vez más instalado, sobre todo ahora que parece que es una especie de puja, ¿no? ¿Por qué COVID se concentran todo en COVID y nosotros no se concentran en nosotros, etcétera, ¿verdad? Así mismo. En realidad que como el tema de los medicamentos oncológicos, la falta, o sea, esto no es algo nuevo. Tal vez ahora con la pandemia explotó, ¿verdad? Pero es algo que se viene arrastrando hace muchos años. Y bueno, ese es un tema, un desafío más que tenemos que hacerle seguimiento. Dale, doctor. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica. A las órdenes. Muchas gracias, doctor. Bueno, así estuvimos en comunicación telefónica con el doctor Miguel Agüero. Estuvimos hablando sobre los pacientes oncológicos, los pacientes con cáncer. Bueno, nosotros se nos fue el tiempo. Nosotros regresamos mañana a las 17 horas en otro capítulo de Artículo 26. Hemos compartido la actualidad y relevancia de Paraguay y el mundo con el pensamiento crítico de Hugo Portillo. Nos volveremos a encontrar mañana en Artículo 26, desde las 17 horas. Hasta entonces. En la 1330 te damos consejos para